lo he titulado Introducción a la Aptitud Pedagógica, porque pues tiene que ver con esa tendencia, ese tropismo de las personas a manejar ciertos conceptos, y eso es muy importante para el docente. Si uno va a un abogado, poniendo un ejemplo, uno espera que ese abogado esté ducho en leyes, ¿cierto? Pero que además se las conozca y que le sepa como los intríngulis, en dónde están los vacíos, dónde están las claves, por qué una palabra utilizarse de otra forma y no otra, porque eso permite ir a la segura muchas cosas. En pedagogía pasa mucho y yo pienso de manera personal, pero se los comparto, que un docente debe volverse un estudioso de los conceptos de su materia. No solo el saber específico, es decir, el de matemáticas, matemáticas, el de química, química, pues ese es el saber específico. Y muchas veces las universidades, y esto sé que soy consciente que es un juicio, pero lo he experimentado, muchas veces las universidades les centran el gran potencial de la formación en el saber específico, y las áreas de pedagogía muchas veces quedan como eso que se llena con horas, o la materia lectiva de un crédito, 2 créditos a lo mucho, pero ahí es donde está realmente el quid del asunto, y más cuando uno se presenta a pruebas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a empezar a abordar de manera teórica, pero la idea es apropiarse de conceptos sobre algunos elementos que son muy importantes en la pedagogía. Existe una discusión sobre si la pedagogía es una ciencia, es una teoría. Perfecto. Ambas se trabajan en la pedagogía, pero hay elementos más empleados tales como modelo, teoría, enfoque, tendencia, entre otras, que muchas veces se toman en el campo de la pedagogía como si fueran lo mismo. Y muchas veces inclusive se toma la educación y la pedagogía como si educación y pedagogía simplemente fueran sinónimos una de otra. Y hay que empezar como a tener en cuenta eso, porque en lo que es la pedagogía moderna esto es bastante importante. Sobre todo porque como docentes y como pedagogos no solo tenemos la función de transmitir saber específico, sino que además tenemos, y en eso pues el estatuto docente en el 278 lo tipifica muy bien, aunque ya estaba planteado en el 2277 de 1979, los docentes también tenemos función de planeación, tenemos función administrativa también, y tenemos función de orientación. Y por eso es importante tener claro los conceptos que he mencionado en este momento. Y para eso, ¿ustedes ven mi presentación? La que tengo en pantalla, ¿o me están viendo a mí? Sí, sí se puede ver la presentación, profe. Sería que de pronto la amplíes un poquito más, pero sí, te vemos a ti y a la presentación. Claro. La presentación. Ah, es esta. Bueno, voy a tratar de agrandarla más. No sé si ahí se ve. Perfecto, profe. Bueno, entonces, a la pedagogía como campo del saber, como ciencia, como arte, como oficio, como profesión, hay diferentes ciencias auxiliares, además de la psicología, la sociología, la economía, la antropología, que seguramente de una u otra forma tenemos conocimiento de ellos, pero a su interior también hay que tener algunas nociones claras. La primera es este concepto de, dentro de educación y pedagogía, qué es un paradigma, qué es una teoría, qué es un enfoque, qué es un modelo, qué es una estrategia, qué es una tendencia, qué es una corriente, qué implica el saber hacer y el qué hacer del maestro. Porque muchas veces seguramente todos hemos escuchado hablar de los diferentes modelos, y unas veces uno dice, es que el modelo conductista, otros dicen el enfoque constructivista, otros dicen la corriente humanista, otros dicen la corriente cognitivista, otros dicen la estrategia de aprendizaje basada en problemas, otros dicen bueno, se me escapan ahorita algunos nombres, pero eso no interesa, sino es para que se den cuenta cómo es la jerga cotidiana del docente y por consiguiente empezar a trabajar con esto. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Yo soy más dialógica, así que voy a estar preguntando muy seguido en eso. No me gustan los cortes largos porque se pierde mucho.
porque de estas concepciones en torno a la educación es que se desprenden todos estos que están viendo aquí en el cuadro y que los manejemos. Continuamos entonces. Quizás la palabra que más confusiones se presenta es el paradigma. De hecho, es una palabra utilizada en la educación y en las ciencias como nueva, aunque su origen es de griego. Y es el paradigma. El paradigma es el molde, es el patrón, es el ejemplo con el cual se mide, se define y se observa una cosa y por consiguiente también se le valida para analizarla. Cuando un paradigma se implanta, digamos como que gana la lucha, es a partir de él que surgen diferentes teorías. Ese término paradigma en Occidente es muy conocido a partir precisamente de la química. No sé si aquí haya profesores de química o de ciencias, de biología sobre todo y química, a partir de un libro publicado en 1932 por Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y a partir de eso es que vemos todo lo que nosotros manejamos como paradigma hoy en día en cualquier campo del saber humano. Ese paradigma empieza como un saber de un grupo pequeño, y esto es importante, como el saber de un grupo pequeño que empieza planteando algo diferente a lo que está vigente en ese momento. Por consiguiente, también tiene la característica que al ser algo que empieza en un grupo pequeño, no tiene fuerza o muchas veces no es bien visto o inclusive puede ser cuestionado o ridiculizado porque no forma parte de la gran corriente para crear todo el mundo, como diría el dicho popular, para donde va Vicente va toda la gente y ellos van en otro camino. Y así ha empezado en la ciencia sobre todo esto del paradigma. Empiezan a plantear algo diferente porque lo que ya hay, pese a que lo comparte la gran mayoría, ya no funciona o simplemente no se está de acuerdo con sus postulados gruesos. Eso pasó, por ejemplo, en la Edad Media, todo el mundo basado en el tema teocéntrico, en el tema de la fe, decían que la Tierra era plana y nadie se atrevía a cuestionar que la Tierra era plana, y a los que los cuestionaron los quemaron. Pero ahí tenemos a Galileo, a Giordano Bruno y a otros, y hoy en día, pues de una u otra forma tenemos en cuenta que la Tierra ni es completamente esférica ni tampoco es completamente plana, aunque hoy en día pues está muy en boga este tema de los terraplanistas. Aún iniciando el siglo XIX, en la Academia de Ciencias de Boston, los científicos estaban reunidos discutiendo que nada más pesado que el aire podía volar. Sin embargo, los pájaros les pasaban por el frente y no los veían. Entonces es importante eso que empieza como corrientes pequeñas, porque en pedagogía todo ocurre así. Todo lo que nosotros veamos hoy en pedagogía, la mayoría de las corrientes empezaron como corrientes, como propuestas pequeñitas, y poco a poco fueron ganando personas que se sintonizaban con sus propuestas, y entonces hasta que les dieron un grueso y fueron avanzando, digamos, ganamos. Recuerden que estamos en una fase de conceptualización para después poder entrar a abordar modelos, enfoques, tendencias, legislación educativa, inclusive si quieren, pero esos modelos son de uso, esos términos son de uso común. Entonces el paradigma para ir avanzando es una idea de comportamiento aceptado como verdadero por una comunidad y por un número importante de miembros hasta volverse una realidad para una época. Pero tampoco es eterno, se transforma en un periodo considerable de tiempo y lo más importante, no es fácil cambiar un paradigma por otro debido a la resistencia que se genera el cambio. Por ejemplo, si lo miramos en el campo de la pedagogía, es el modo de aprender de las nuevas generaciones, inclusive frente a nosotros o inclusive frente a nuestros abuelos y bisabuelos, que aprendieron en el modelo tradicional más conservador. Muchos de nosotros inclusive fuimos formados en ese modelo, los que aún nos graduamos en el 80, a comienzos del 90, fuimos parte todavía de ese viejo paradigma. Eso no quiere decir que no sea válido y que muchas de sus cosas no funcionan, no, sí, sino que la época ya no se adecuaba para ellos. Entonces, la época vigente para estos paradigmas de nuestra época actual y que aún se mantienen, aunque algunos ya cuestionados, pero fueron la verdad absoluta en su momento, está el paradigma conductista, que es centrado en el docente, el estudiante receptor, se basa en el circuito estímulo-respuesta, que es
el modelo que más conocemos dado por Watson, Pavlov y Skinner, y seguramente pues todos de una u otra forma tienen conocimiento de cómo Pavlov logró los reflejos condicionados en perros y con base en eso pudo desarrollarlo después en seres humanos y aplicado al aprendizaje. El modelo histórico-cultural, que es de la escuela rusa desarrollada por Lester Mianovich Vygotsky, en la que se centra el individuo y su relación con el contexto, y esto también es bien importante y además fue una gran revolución en su época y aún lo sigue siendo. Y de hecho, para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, Vygotsky es un referente bastante fuerte y que aún está ganando terreno en las escuelas y eso es importante tenerlo en cuenta. El modelo constructivista o también genético o conductual conductivista desarrollado por Piaget y en el que también entra Vygotsky y otros, centrado en el alumno y en el desarrollo de sus potencialidades. Aquí es importante porque ya se centra no solo en lo cognitivo, sino también en el aspecto afectivo. El paradigma cognitivo que está centrado en el alumno, y esto es importante porque hoy en día prácticamente todas las escuelas de una u otra forma ponen al alumno, por lo menos en los textos, como el eje central de su proceso. También se trabaja con objetivos y centrado en la cognición y en la emoción. Aquí ya entran otros nombres muy importantes en la pedagogía como Ausubel, Vygotsky, Bronner, entre otros. El modelo ambientalista o ecológico centrado en la relación con el ser humano y el medio ambiente. En nuestra Hamilton y Schulman, ya más desconocidos para nosotros en general, y que también se basa en formar valores para vivir en sociedad y una formación humanista y ecologista, y también bastante ética en este proceso. Digamos, eso ya vamos ahí como teniendo mapas, ahorita vamos a ir viendo preguntas. Entonces, dependiendo del modelo o paradigma desde el que se esté parado, desde el que se tome para poder hablar y poder ver la pedagogía, independientemente de sus variaciones en el tiempo, la educación se va adaptando y obviamente el saber docente también, el quehacer docente está determinado por eso y los aspectos que componen la pedagogía también están dados por ese modelo. Por eso uno oye que en unos modelos hablan de objetivos, en otros hablan de contenidos, en otros hablan de temas, en otros hablan de tópicos generadores, en otros hablan de núcleos problemáticos y así uno dice, pero al fin, ¿qué? ¿Son todo lo mismo? ¿No son lo mismo? Simplemente es un cambio de nombre. Pues el paradigma es importante, es un patrón porque determina el modo de ver de un campo del saber. En este caso, el campo de la pedagogía. Si tienen preguntas, me las van planteando por el chat y pues Mafe me va colaborando también, por favor, si yo no las veo. ¿Perfecto? Sí, profe, hasta el momento no hay preguntas. Bueno, ese es el primer concepto. Entonces abordemos a partir de eso el concepto de educación. De una vez vamos diciendo entonces que el concepto de educación está subordinado al concepto de paradigma. Y no solo el de educación, el de economía, el de salud, el de persona, el de sociedad, el de familia. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, la educación, la salud y la economía en un paradigma humanista que en un paradigma histórico-cultural, que en un paradigma capitalista, que en un paradigma neoliberal o que en un paradigma nuevo que surja en el futuro. Por eso es importante tener en cuenta este esquema. Si uno mira en los diccionarios, la educación, hay bastantes definiciones, pero más o menos comunes. Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, emocional, moral, afectiva y del quehacer de una persona de acuerdo a los valores, a las normas y a los patrones de convivencia en la sociedad que pertenece. Desde ese punto de vista, aunque son educación todas, no es lo mismo que se enseña a un esquimal que lo mismo que se enseña a alguien en el Sahara, de pronto para allá en África, a lo que enseñamos nosotros o a lo que enseñarían por allá en Finlandia o en Suecia, porque sus paradigmas en cierta forma son diferentes, aunque compartamos los mismos elementos. ¿Hay un micrófono abierto? Bueno, entonces la educación está muy emparentada también con el concepto de hombre, con el concepto de ser humano, y esto se va complejizando con el tiempo. O sea, antiguamente el ser humano era un ser racional,
Y de pronto en los modelos conductistas el ser humano era un ser racional, es decir, un ser que simplemente se adaptaba únicamente a la estructura animal. Un estímulo, una respuesta, estímulo y respuesta y ya. Y obviamente eso generó lo que conocemos. Hoy en día no se formaban personas críticas, eran personas sumisas, eso era otro tipo de cosas, pero también es importante mirar. En otros modelos el ser humano entonces era un ser económico, un ser productivo, entonces todo se monta simplemente para que labore, para que trabaje, para que produzca y ya. En otros el ser humano es un ser ético, entonces ya entra a jugar los valores, una escala ética, un comportamiento moral, una relación ante los otros, una relación consigo mismo, y así siguiendo. Tengo aquí una definición que quiero compartirles, aunque no está en pantalla, de un gran pedagogo que actualmente está en boga en el campo. Dice, la educación presupone una visión del futuro y de la vida, una concepción de la mente, del conocimiento y una forma de pensar, de sentir, de actuar, una concepción del futuro, una manera de satisfacer las necesidades humanas, la necesidad de vivir y estar seguro, de pertenecer, de conocerse, de crear y producir. Todas las herramientas para entender el mundo, para vivir y pertenecer a él, descubrirlo y proporcionar la cultura, parten siempre de un enfoque de educación, para asegurarse, además a sí misma y a todos los que en ella viven y conviven, que serán parecidos y distintos. Es decir, la educación universaliza, pero también individualiza. Siempre lo hago porque aquí hay bastante para, yo los voy a enviar después, porque hay bastante cuando a veces en las preguntas surge, o yo he tenido, y por ahí hay modelos de preguntas, en donde dicen, no sé si estén saliendo ahorita, pero ustedes saben que en los concursos sale cualquier tipo de pregunta. Un modelo educativo en el que el ser humano se forma para la producción, en el que está modelado por el sistema económico, bueno, y empiezan a hacer, corresponde a un modelo economicista, a un modelo neoliberal, a un modelo romántico, a un modelo cognitivista. Todavía no estoy expresando preguntas, pero es importante entonces ir teniendo en cuenta esos hilos finos, porque esos hilos finos son los que nos van a evitar caer en las cáscaras. ¿Por qué? Porque las preguntas, aunque están modeladas en términos de competencia, son preguntas que están rodeadas de respuestas trampa. Y ahí es importante tener en cuenta esto. Entonces, dos cosas, un modelo, un paradigma y una concepción de educación. Ya después cada uno mirará cuál le gusta más en su vida, en su práctica pedagógica, para tener en cuenta en eso. En la pregunta, en los concursos suele salir esto. La pedagogía se entiende etimológicamente como paideia, es decir, conducir al niño a la escuela. Y esto lo desarrolló un esclavo. Y aparte de eso, pueden subir cualquier variante de preguntas. Y muchas veces preguntas trampa. Entonces, por ejemplo, hoy en día pedagogo es el papá porque lleva al niño a la escuela, el profesor porque tiene mentalidad de esclavo, el profesor porque se forma y empieza, y eso es importante, entonces, jugar con la etimología. La paideia, de hecho, aunque ese es su origen griego, también es importante tener en cuenta que el pedagogo era un esclavo que cuidaba a los niños y los llevaba a la escuela, pero no era el que acompañaba, sino que él estaba también al lado del maestro en el proceso de enseñanza, digámoslo así, y por eso poco a poco se fue convirtiendo en el pedagogo que pasó a ser quien impartía la disciplina y organizaba el proceso educativo de la persona. Poco a poco, pues el pedagogo va avanzando, va ganando saber, va ganando posición en la sociedad, se va apropiando de un discurso, de un saber, de lo que le dicen ciertas ciencias auxiliares, que hasta hace poco pues tuvo el discurso fuerte y la pelea fuerte. O sea, ¿la pedagogía es pedagogía o la pedagogía es lo que dice la sociología, lo que dice la psicología, lo que dice la economía? Pero este ha sido como el devenir del formarse docente, hasta constituirse en el conjunto de saberes que hoy en día pues, recibimos en el proceso de educación formal en una universidad, dividida en semestres o como ustedes estén, correspondiendo pues, al modelo educativo de la sociedad en el que se esté.
Pero es importante destacar que la pedagogía se nutre de ciencias como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina, la sociología, aún del sentido común. Y esto muchas veces es lo que le ayuda a uno a responder las preguntas. Cuando uno está viendo y uno dice, pero esto es más como sociología, más como tal cosa, entonces lo que jugar es aquí. Ahí ya voy empezando como a darle ciertos hechos sin entrar todavía en ningún abordaje de preguntas en específico. Aún de la biología. Por eso es importante, por ejemplo, este desarrollo de Piaget sobre las etapas del desarrollo cognitivo de los niños. Y muchas veces las preguntas, o por lo menos mi experiencia también ha sido así, muchas veces uno encuentra la respuesta más acertada, porque hay preguntas en las que no es la respuesta fija, sino la que más corresponde con el enunciado. Muchas veces depende de tener en cuenta uno en qué edad está el niño. Sobre todo, por ejemplo, muchas veces en lo que tiene que ver con convivencia, con resolución de conflictos, con conflictos en el salón. Uno dice, pero es que son niños de 7 años. Entonces, en la práctica real, el manual de convivencia no puede ser lo mismo para un niño de 7 años que para un niño de 16. Vamos hasta ahí, mis queridos profes. Sí, profe, por el momento acá no tenemos preguntas. Bueno, perfecto. Profe, yo quería hacer una pregunta que yo la verdad no tengo bien claro el modelo conductista. Eso es otra cosa. Ya más adelante estamos como mirando los términos. Paradigma, educación, pedagogía, y luego seguiremos modelo, enfoque, tendencia. ¿Sí? Digamos, como siguiendo una estructura vertical, si lo desea así, o una estructura de cómo van de contenidos unos en otros, para poder tener como el hilo de dónde va cada uno, en dónde está tejido. Profe. ¿Satisface su respuesta, su pregunta? Bueno, perfecto. Sí, por eso es importante esta parte de conceptualización. Entonces, entrémonos ahora sí. Dijimos, los paradigmas dan orígenes a la teoría. Y aquí ya es importante. Creo que de una u otra forma todos en la universidad vimos teorías pedagógicas. Yo tuve la oportunidad de ser profesor universitario de pedagogía en la Minuto Dios, en la Luis Amigó, en la Javeriana, en la Santo Tomás y en otras universidades, y me he dado cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los docentes abordan las teorías pedagógicas, pero nunca problematizan lo que es una teoría. Y eso es importante. Entonces dijimos, los paradigmas dan orígenes a teorías. Por eso desde una misma ciencia uno puede ver que tienen enfoques tan diferentes. Una teoría es un conjunto de concepciones con articulación integral y coherente que establece relaciones entre variables para describir, explicar, precisar, abordar fenómenos o partes relevantes a un campo de estudio de la pedagogía, en este caso. Otro día a un campo de la química, a un campo de la física, a un campo de la matemática. Entonces no es lo mismo la teoría de conjuntos que la teoría de cuerdas, o que la teoría de nudos, o que la teoría de los números transfinitos, por poner ejemplos ahí, ¿cierto? O no es lo mismo la teoría del lenguaje si uno la toma desde un autor, lo toma desde otro, si lo toma desde la escuela de la pragmalingüística, o si lo toma desde la escuela lingüística, y siguiendo así con el tipo de ejemplos, aunque todos están abordando lo mismo. ¿Por qué? Porque son teorías. Entonces, si nosotros miramos sobre el lenguaje, hay muchas teorías y todas están abordando el lenguaje. Si nosotros miramos las ciencias sociales, hay diferentes teorías sobre las ciencias sociales, pero todas están abordando el mismo. Por eso, como docentes y a lo largo de la vida docente, porque pues uno como docente, la gran riqueza es que uno está aprendiendo todos los días, es empezar a ver teorías, abordar teorías, casarse con teorías, separarse de teorías, pero abordar la problematización conceptual de esto. El término teoría o teoría es un conjunto de hipótesis que ha sido comprobada por una comunidad generalmente científica, pero no limitado a ello. Eso quiere decir, por ejemplo, en el campo de la educación, las teorías pedagógicas no necesariamente tienen que haber pasado por el saber científico y haber sido aprobada en una academia de ciencias, sino que gana
gentes, gana adeptos, gana fuerza y empieza a dar respuestas a situaciones que no da otra teoría o una teoría anterior y que tienen un campo de aplicación muy específico. Explican hechos, fenómenos, situaciones, problemas, campos de estudio y además, y esto es importante, establece modelos para su comprensión, procedimientos para aplicarlos, consecuencias de esa aplicación y además modos de abordarlo y de aplicarlo en diferentes situaciones. Por eso nosotros vemos que hay tantas teorías pedagógicas. Aunque todas digan educación es tal cosa, el estudiante es tal cosa, el aprendizaje es tal cosa, la evaluación es tal cosa, pero es importante porque están mirando, digamos, ya se ponen unos lentes un poco más restringidos y empiezan a mirar cosas más específicas. Es como si tuvieran un microscopio, entonces le aumentaron al zoom. Ya no están viendo lo grande, sino están viendo, empezando a ver partecitas. Y aquí es importante, mis queridos profes, ustedes seguramente todos hemos dicho alguna vez, y le dicen otra cosa, y uno, sí, según la teoría esto va a ser así. Uno dice, no, fulano en teoría va a venir. No, es que mi primo en teoría va a comprar casa este mes. Y podemos dar cualquier cantidad de ejemplos en el que utilizamos la palabra teoría. En el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de la calle, aún en el lenguaje de la vida cotidiana de la escuela, utilizamos la palabra teoría como si fuera conjetura, opinión o suposición. Eso se le llama una doxa. Entonces, en teoría, uy, está oscuro, en teoría va a llover, ¿cierto? Uy, está calentando mucho, en teoría podría haber un temblor porque las abuelas dicen que estaba haciendo sol de temblor. ¿Captan? Pero la teoría, en el campo de la pedagogía, es un conjunto de hipótesis que han sido comprobadas y que permiten explicar fenómenos y dar respuestas, establecen modelos, establecen aplicaciones, establecen procedimientos, establecen estrategias, permiten obtener resultados, medir los resultados y ver los cambios que eso produce. Algo ahí, profes. Lo repito, una teoría pedagógica es un conjunto de hipótesis, conceptos, definiciones, modelos, enunciados, principios, procedimientos que permiten explicar y comprender lo pedagógico. Entonces, cuando algo quiera hablar de la pedagogía, hay que mirar si es un decir o si es una teoría. Si es una teoría, significa que tiene rigurosidad, que tiene modelo, que tiene... La palabra aquí es ilegal, entre comillas, ¿no? Digamos, pero también ha pasado por una didáctica para probar que eso es así. Entonces, en nuestro campo pedagógico, esta articulación de conceptos, definiciones, modelos, enunciados, principios y procedimientos son los que nos permiten abordar después otros conceptos como enseñanza, aprendizaje, currículo, didáctica, contenido, evaluación, organización. Bueno, no se me escapan ahorita, pero nosotros estamos hechos de palabras, ¿no? Entonces, es importante esto porque nuestro corpus científico, si lo apropiamos, no solo vamos a responder bien respuestas y tests, sino que vamos a hacer de nuestra práctica pedagógica, de nuestro trabajo, si se quiere, algo que es enriquecedor, algo que es bien rico, algo a lo que uno le gusta, algo a lo que uno se mete y de lo que siempre están buscando más. Y eso, quiérase o no, o créase o no, eso se traduce en la forma en que uno se dirige a un estudiante de 3 años como a un estudiante de 17. Eso hace que en el maestro haya algo que es lo que le transmite ese carisma, ese ímpetu, eso que ama, eso que hace que le guste el chiste, que le encuentre la palabra, que utilice la jerga cotidiana para ayudar al estudiante, pero es porque está amparado por un modo de ser y por un saber que le permite ser pedagogo, no instructor. Y aquí sí quiero hacer esa diferencia. Para ser instructor, perfectamente, uno coge un programa, lo programa, le graba. Yo soy programador en Visual Basic y desarrollé mucho software educativo, y le da las instrucciones al programa para que en tal caso haga esto, en tal caso haga esto, si contestó mal, bájale 5, si subió bien, súbale 5. Eso es instrucción, eso lo puede hacer un programa de computador. Pero esto que le estoy diciendo de ser pedagogo, eso sale del corazón, y eso no lo tienen las máquinas. Y en eso ya nos diferenciamos de los científicos. Nosotros no estamos trabajando con material muerto, con material inerte, no el que estudia una rana muerta
o que estudia un material hipotético para como el elemento 112, si es que no lo hay todavía, una cosa así, sino que estamos trabajando con el ser humano, con la riqueza, con sus emociones, y por consiguiente, nuestro quehacer pedagógico, eso de tener un modelo, una teoría, un enfoque, una práctica y en el corazón, hace que realmente podamos darle a nuestra formación ese carácter humano, humanista, crítico, transformador, que requiere que seamos nosotros como docentes en lo que hacemos. Entonces, aquí sí mencionaré algunas. Uno dice teoría pedagógica, la escuela nueva, teoría pedagógica, el conductismo, teoría pedagógica, el modelo histórico, el enfoque o la teoría histórico-social de Vygotsky, el teorismo, el constructivismo, la teoría de la pedagogía de la liberación, la teoría de la pedagogía del oprimido, creo que también la hay, que es la de Freire, y así siguiendo, hay otro que es la teoría de la pedagogía del aburrido. Eso también puede variar mucho dependiendo de qué aspecto enfoquen, ¿no? Entonces, si uno a veces mira algunos autores, varía mucho la diferencia entre teoría, enfoque y corriente, pero están apuntándole de todas maneras a las grandes escuelas, en lo que son, digamos, como con su saber puro, su saber propio. Esa teoría tal cual la planteó su fundador o sus fundadores. Entonces, en el conductismo, pues, la teoría gruesa es la de Skinner, ¿cierto? La teoría gruesa la teoría genético-conductual, que es Piaget. Pero tengan en cuenta una cosa, Skinner no era pedagogo, creo que era psicólogo, algo así. Piaget era biólogo. Entonces hay una clave importante. Las teorías generalmente vienen de un campo diferente a la pedagogía, aunque hay teorías pedagógicas propias hoy en día, ¿no? De esas teorías, entonces uno dice, no, yo lo voy a abordar por allá, yo lo voy a abordar por B, yo me voy a centrar en el problema de aprendizaje, yo me voy a centrar en el lenguaje, yo me voy a centrar en los valores, yo me voy a centrar en la conducta, yo me voy a centrar en su relación con el medio, yo me voy a centrar en tal cosa. Eso entonces, de esa teoría empiezan a salir como hilitos, así como hacen los gráficos, como hilitos, digamos, como el gran río, empiezan a formarse riachuelitos pequeños. Esos riachuelos pequeños les vamos a llamar corrientes. Y en estos casos serían corrientes pedagógicas. ¿Me siguen, profes? Sí, profe, por acá tenemos una pregunta de la profe Lilia Marlene. Dice, ¿el concepto de teoría se subordina al concepto de paradigma? Correcto. Correcto. El paradigma es el modo de ver de una época para toda una cultura. En otras corrientes le llaman el espíritu de la época o el zeitgeist, ¿sí? Entonces, ese paradigma, todos nos movemos desde un paradigma, muchas veces no nos parece el telón de fondo desde el cual vemos e interpretamos, pero no solo como personas, porque hay paradigmas personales, sino el gran paradigma social. El paradigma social, al ser imperante, es difícil verlo o difícil cuestionarlo. Cuando se empieza a cuestionar es porque ese paradigma ya está en jaque. Entonces, en cualquier cosa, por ejemplo, es digamos, el más actual, con todas las variantes y modos de ver que tenga esto, pero por ejemplo, hoy en día, surgen por todo lado y desde todos los campos sin siquiera ponerse de acuerdo, pero porque ya es algo que hay en el interior del ser humano que le dice esto ya no va más, el neoliberalismo. Por todos lados surgen voces a ese modelo neoliberal y a todo lo que se ha desencadenado, pero sucede que cuando se instaló como paradigma, que no solo fue en el 94 para nosotros con la apertura económica de Gaviria y la hora Gaviria, sino que eso venía desde mucho antes. Esa era la verdad única desde la que se interpretaba todo y no cuestionarlo era, pues, anatema. Pero hoy en día a nivel mundial se ve que ese modelo ya no va, que se requiere otro tipo de modelo. En las ciencias, Thomas Kuhn plantea un ejemplo muy interesante de cómo antes de entender al oxígeno no se aceptaba la existencia del oxígeno. Y hablaban del ecologismo, todo tipo de cosas, para los jóvenes de pronto de ciencias me entienden.
Pero hubo alguien que dijo, no, esto es así, y empezó a verse otro modo. Cuando en la Edad Media empezaron a decir que la Tierra ya no era plana, sino que era redonda, no solo fue decir que la Tierra es redonda, es que fue un choque cultural, un choque mental, un choque espiritual para toda esa sociedad que para nosotros hoy en día entenderlo es difícil. Requería otro tipo de abordajes de estudios para ver cuál fue el choque que se produjo hoy en día, en ese momento, porque el paradigma está allá atrás operando. Entonces tenemos muchos paradigmas en la cabeza que no vemos que los tenemos. Pero a nivel social también hay paradigmas. A nivel de la pedagogía, obviamente, ese paradigma social es el que hace ver la teoría de una u otra forma, o que cuando empieza a desarrollarse empiezan a surgir diferentes teorías. Pero eso funciona así. El paradigma es mucho más grande y es mucho más amplio. No solo abarca a un país, sino a toda una sociedad, a una civilización y a una época. Esos son de duración en el tiempo mucho más largos. Por eso a veces uno no los ve. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo un poco chato, pero lo utilizo. En el 94, yo estaba ejerciendo la docencia cuando empezó la apertura económica. Eso fue un golpe muy duro. Y cuando que empezó la obra Gaviria y vean todos los cambios que hubo, nosotros que veníamos de un modelo de mucho más bienestar, vivimos el choque. Pero pónganle ustedes hoy en día los muchachos que nacieron en el 98, en el 96, en el 2000, que hoy en día están como entre los 25 y los 21 años, digamos, que ya están en el mundo productivo. Para ellos es natural trabajar por horas o trabajar freelance o trabajar por contratos de 3 meses, porque no conocieron el estado de bienestar que tenía con todo un contrato permanente, lo cual no quiere decir que son los que están luchando y con justa causa, porque las condiciones cambian, pero digamos, cierta forma se naturalizó eso nuevo porque forma parte de su paisaje y del mundo en que fueron formados. Esa característica tienen los paradigmas, pero sigamos. Entonces, las corrientes son líneas de pensamiento, ya dijimos que eran como riachuelos, ¿cierto? Entonces son líneas que surgen de la gran vertiente, que define una perspectiva. Entonces una perspectiva es de donde me paro a mirar. Es como yo estoy viendo esto, no es lo mismo mirar de frente que mirar por arriba, que mirar por abajo, que mirar por detrás. Y la perspectiva, aunque están observando el mismo fenómeno, el mismo hecho, y en este caso pues la educación o la pedagogía. Y el fin de la educación ya tiene un carácter innovador. Esto es importante. Todas las corrientes entran como disruptivas, como algo nuevo, como algo que se desalinea de lo que está en la gran vertiente. Y poco a poco van ganando acogida entre el cuerpo docente, creándose un espacio propio, una realidad educativa. Entonces, por poner un ejemplo, no quiere decir que esa es la realidad, pero quiere decir, en una institución todos están trabajando con un modelo conductista, digo yo, ¿sí? Permítame que capten el sentido del enfoque, del ejemplo, aunque el ejemplo no sea la realidad. Y de pronto alguien empieza a decir, no, pero es que mire que se aprende mejor si planteamos un problema y en lugar de desarrollar contenidos, todos empezamos a dar el punto de vista sobre ese problema y a plantear soluciones sobre ese problema, y luego que por grupos han elaborado la solución, entonces empezamos a mirar cuál es la solución más asertiva. Esto es un ejemplo que me estoy inventando aquí, así que disculpen. Eso puede que sea disruptivo ante la gran forma de hacer las cosas, pero si muchos empiezan a hacerlo, se forma una corriente y puede que en un momento dado esa corriente pase a ser una teoría o un modelo, y así ha sucedido en pedagogía. Cosas que se quedaron pequeñitas, compartidas por poco, ganaron terreno, mostraron su eficacia, o su eficacia en términos productivos, sino más bien mostraron que son muy buenas y por consiguiente fueron adoptadas por todas y se convirtieron en una corriente. Y así han surgido muchos movimientos pedagógicos. Empezaron como propuestas pequeñas, ganaron fuerza y son corrientes o también teorías. Debido a esto, las corrientes pedagógicas tienen un componente de investigación, de sistematización y validación que son propias
y que van impactando también en la sociedad. Y obviamente producen cambios en la institución, en el sentido misional que tiene la educación. Hay corrientes también que proponen cambios radicales, ¿no? En el currículo, en el individuo, en la educación. Ejemplo, por ejemplo, las teorías de Freire, la pedagogía de la liberación, la pedagogía del oprimido, la pedagogía del aburrido, ya no solo van al campo educativo, sino que también van al campo social y al modelo económico, como no solo cuestionándolo, sino también proponiendo acciones para transformarlas. Hay otras, por ejemplo, como la pedagogía Dewey, como los modelos desarrollados con que es el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, que no van tanto a la sociedad, sino a transformar la espiritualidad y, digamos, el individuo con un sentido trascendente, pero también son corrientes, ¿no? Otras se centran en lo importante y en lo que nos hace humanos. Por ejemplo, está el personalismo, que es una corriente que en pedagogía tiene bastante influjo, fundada por Emmanuel Mounier, creada en España en el 67. Y hay otras que proponen cambios en el hecho educativo, por ejemplo, la pedagogía cognitiva, ya su mismo nombre lo dice, cognitiva. No quiere decir que se centre solo en la cabeza, pero ahí está su gran énfasis, y por consiguiente se basará también en la neurología, en las neurociencias, en todo tipo de cosas. La pedagogía conductista, bueno, pues la conductismo como pedagogía se centrará en ¿qué? Pues en el comportamiento. La pedagogía constructivista, en la capacidad de crear y de transformar y de producir, en el pensamiento complejo con Edgar Morin. La pedagogía por competencias, bueno, la educación por proyectos, y así seguirán otro montón. Importante entonces que las corrientes definen una perspectiva con un carácter innovador y con un gran aspecto de investigación y disruptivo para eso. Entonces, a veces le preguntan a uno, si un profesor está proponiendo desarrollar tal actividad, todo eso en la institución, el huerto de Mojica, tal cosa, pero la institución tiene un modelo que es el modelo de la enseñanza para la comprensión, ese profesor podría estar aplicando un enfoque o una corriente. Yo uno miraría si está siendo innovador o no. Luego tenemos el otro término con el que se confunde la corriente, que es la tendencia. Tendencia es tendere, dirección a, dirigirse a. Es decir, es una cualidad de inclinarse a algo hacia. En el campo nuestro, que es en el campo de la pedagogía, porque en todos los saberes hay tendencias, y aquí la tendencia no es una palabra peyorativa, como cuando uno dice, no, es que su idea es como tendenciosa. No. Tendencia es eso, una orientación hacia algo más específico. Y, importante, las tendencias pedagógicas tienen un fuerte componente de discurso proveniente de ciencias auxiliares como la psicología, la sociología, la antropología, la tecnología, las neurociencias, entre otros. Y algunas se orientan más por un enfoque social, otros por un enfoque político, por un enfoque económico, por un enfoque cognitivo, por un enfoque humanista. Otras se van a esos rangos de poblaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las necesidades educativas especiales no son una corriente, no son un modelo, no son una teoría, no son un paradigma, son una tendencia. ¿Por qué? Porque está orientada hacia un sector específico de la población. Si uno dice, por ejemplo, yo tuve oportunidad de ser rector en encargo en un colegio que era indígena y de formación muisca. Eso ahí es una corriente, aunque tenía población, o sea, la población indígena era minoritaria, todo está centrado en eso. Hay una tendencia porque se está mirando más por la cosmovisión, la pedagogía, los valores y la cultura que tiene ascendencia muisca. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. No hay preguntas. Entonces, esto es importante porque cuando estemos en las escuelas, vamos a encontrar también, o uno mismo, va a ser el que en un momento dado de pronto esté moviéndose más desde el campo de una tendencia. Y es importante porque las tendencias son las que realmente dinamizan la escuela, no son las grandes teorías. Son esos nuevos discursos, esas nuevas prácticas, ese nuevo modo de entender, ese nuevo modo de pensar
el que realmente poco a poco va produciendo un cambio en el quehacer docente y en el currículo. Sí, Y acá nos entonces a quienes preguntan. ya estamos ejerciendo la docencia, ¿cómo? Sí, profe, acá nos pregunta un A quienes ya profe. estamos ejerciendo la docencia, esto es importante. Disculpa. Nos preguntan, ¿el orden en que hoy nos están presentando estos conceptos corresponde de lo más complejo a lo más particular? No tanto de lo más complejo a lo más particular, sino de lo más amplio a lo más específico. ¿Sí? No es tan complejo porque todas, si uno pone a estudiarlas, pues tienen su complejidad, ¿no? Sino, digamos, en un orden de contenido está el paradigma, del paradigma surgen teorías, de las teorías surgen corrientes, las corrientes dan pasos a tendencias. Ese orden en el que lo estoy explicando, porque así opera. Entonces, para sintetizar, diré que las tendencias, en el caso de la pedagogía, ¿no? Las tendencias pedagógicas son conjuntos de ideas que van en una dirección específica, con concepción de educación y currículos, con una práctica muy específica y que permiten que un docente o un grupo de docentes desarrollen de cierto modo su planeación y su quehacer docente. Eso es importante. Las teorías no tienen que cubrir en una institución, no tienen que cubrir la totalidad de la institución. Puede que el profesor de tercero diga, yo estoy haciendo las cosas de este modo para enseñar a los niños la lectura ya no ni por el método silábico, ni por el método Negret, sino por el método de XY. Ahí en el momento él está desarrollando una tendencia y seguramente empezará a mirarlo y a eso y ya tendrá en su quehacer docente mirar cuál es el impacto y los resultados que eso produce. Desde el punto de vista todos como docentes desarrollamos tendencia todos los días. Algunas tendencias de renombre, la andragogía, que es la educación de adultos, la pedagogía cuántica, que se centra no solo en el objeto de estudio, sino en la conciencia del que aprende y cómo cambia su realidad, las perspectivas de género, las pedagogías de la diversidad, las pedagogías ambientalistas. ¿De modo por qué? Porque pues van a sectores muy específicos. ¿Vamos? Sí, no hay más preguntas. Y ahí sí, entonces hablemos de modelos. Hablemos de modelos. El modelo corresponde a una necesidad específica de una sociedad. El modelo se diferencia de las expresiones pedagógicas anteriores que hemos mencionado, que se da dentro de un contexto histórico, cultural, geográfico y político determinado para para un sector muy amplio. Y de ese es que se derivan las corrientes o las tendencias, para que no confundamos las tendencias. Hay un gran pedagogo que aquí en Colombia es muy reconocido y que es, digamos, referente obligado del maestro, diría yo, que es Rafael Flores Ochoa. Él tiene un libro algo así como hacia la comprensión de los modelos pedagógicos, no me acuerdo, pero él dice en ese libro que los modelos pedagógicos son constructos, elaboraciones, construcciones mentales mediante las cuales se normativiza el proceso educativo, definiendo, ojo con esto mis profes, qué se debe enseñar, a quiénes se debe enseñar, con qué enseñar, mediante qué procedimientos, a qué horas, mediante qué perfiles, de acuerdo a qué reglamentos, de acuerdo a qué estrategias. Y esos modelos, pues, demuestran hacia dónde está yendo el gran conjunto de la educación en una sociedad. Esos elementos que les mencioné forman parte de algo que se llama el hexágono pedagógico. Recursos, metodología, estrategias, planeación, bueno, ya eso corresponde a otro módulo que no es este. El enfoque ya es como que tanto ajusta uno el lente, ¿no? Si el paradigma era el conjunto general de valores del que se desprende todo y se definen conjuntos, hipótesis, modelos, enunciados, principios y todo eso, y las corrientes definen esas vertientes que van produciendo cambios y van generando construcciones teóricas conceptuales nuevas, el enfoque es un modo muy particular de ver.
Es la acción y el efecto de centrarse, dirigir la atención hacia algo muy específico para resolverlo acertadamente. En este sentido, el enfoque de los procesos pedagógicos aborda de una manera muy práctica la intencionalidad del proceso de educación, de la construcción del ser humano que se está desarrollando ahí, que muchas veces no nos preguntamos desde qué construcción del ser humano formamos, y es lo que ha dado, digamos, grandes elaboraciones teóricas. Está, por ejemplo, la tecnología educativa, el enfoque sistémico, el enfoque hermenéutico, el enfoque de la complejidad de Morán. Ya tienen que ver con cuestiones muy, muy específicas, lo cual no quiere decir que sean restringidas, ¿no? De hecho, hoy en día, por ejemplo, la complejidad va ganando cada vez más enfoque en la educación, y de hecho ya hay un doctorado en educación y complejidad o algo así, que eso va mostrando que ese enfoque ya ganó terreno y está pasando a ser de pronto una corriente o una tendencia, ¿no? Y las estrategias. Las estrategias es guiar o dirigir. La palabra estrategia viene de la jerga militar, y es guiar o dirigir acciones militares buscando que produzcan los resultados que se espera que produzcan. En el caso de la pedagogía son planes, acciones, procedimientos para alcanzar el resultado deseado del quehacer docente, ¿no? Por consiguiente, son todas las acciones que el maestro pone en marcha con la intencionalidad de alcanzar el aprendizaje y la formación de sus estudiantes. Ya es la estrategia. Entonces, que a mí el modelo cognitivo me dice que el aprendizaje se da de tal forma, que el recurso se utiliza de tal forma, que la clase se planea de tal forma, que el diario de clase o el plan de aula se desarrolla de tal forma, y que los contenidos dentro de la clase se desarrollan mediante siguiente estructura. Eso lo pueden dar todo eso. Por la estrategia ya cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Y la estrategia entonces también toma mano de otro término que utilizamos en pedagogía, que es la didáctica. Entonces, la estrategia tiene que ver con el escenario de clase, con las actividades formativas, con toda esa cosa que uno se inventa, con todo eso que resuelve en el caso y precisamente para el cual está el maestro, digamos, preparado para resolver toda esa serie de situaciones emergentes que se le presentan ahí. No solo qué enseñar, cómo enseñar, sino también qué hacer ante lo que no está planeado. Estos son los conceptos básicos, ¿no? del maestro. Por consiguiente, el saber del maestro no es el saber de su área específica. O no es solo el saber de su área específica. Entonces, yo como licenciado en informática, mi saber pedagógico no es la informática. Forma parte de eso. Pero mi saber como maestro y lo que me da el estatus de maestro y de intelectual de la educación y de pedagogo es el saber pedagógico. Ahí es donde está el quid del asunto, mis queridos profes. Es esa capacidad para ejecutar una tarea, para tomar una decisión, para ese campo de conocimiento que hace que un maestro no sea lo mismo que un ingeniero y que un maestro no sea lo mismo que un arquitecto, por poner dos ejemplos aquí, ¿sí? Y tiene que ver con el discurso. Esto ya es ese discurso, ese saber hablar, ese desde donde yo me paro para poder plantear todo lo que yo diga como maestro. Es eso que me da mi modo de ser como educador y que hace que yo sea educador y no otra cosa. Es decir, es una práctica discursiva que no voy a abordar ahorita ese tema, pero ese tema de la práctica discursiva viene del campo de la filosofía desarrollado por Michel Foucault y tiene que ver cómo están ahí todo lo que mediante el lenguaje creamos saber y verdad para una época sobre algo y sobre nosotros mismos. Pero lo que me hace maestro es eso, mi discurso. En este caso, por ejemplo, voy a tomar a Araceli Tezanos, que es una pedagoga muy reconocida aquí y que forma parte del doctorado interinstitucional en educación de la pedagógica del Valle y otras de esas universidades. Ella dice, la práctica pedagógica, el saber pedagógico es la práctica, la reflexión, la tradición del oficio. Es donde la práctica se constituye en cotidianidad, reflexión del proceso, casi un saber natural sobre la cotidianidad que permite el vínculo crítico entre lo que nos aportan las diferentes disciplinas
y lo que yo ya hago como docente, y ese saber que voy acumulando y construyendo día a día en mi práctica pedagógica. Y esa práctica da origen a un saber. Ese saber es el elemento fundamental que me caracteriza como docente y es el que me permita abordar diferentes situaciones. Es el que hace que yo como maestro sea generador de cambios, de transformaciones en mí mismo, en nosotros, en el entorno y sobre la práctica pedagógica misma, sobre la institución y sobre la sociedad. Es lo que nosotros llamamos la praxis pedagógica. Entonces, estos conceptos son fundamentales. ¿Por qué? Porque a partir de él es que vamos a abordar después qué son los modelos pedagógicos, la legislación educativa, situaciones de secuencias, preguntas de las que nos plantean siempre en las pruebas, y es donde están. Entonces, a veces, por no tener claro conceptos como pedagogía, enfoque, tendencia, corriente, uno puede confundirse y caer fácilmente en los detallitos chiquitos que tienen las preguntas ya más como, yo les llamo trampas, y ahora pues les dicen es distractores, ¿no? Pero eso es importante. Tenemos aquí, con base en esto que hemos conversado, algunas preguntas. Creo que están sistematizadas, María Fernanda, ¿cierto? Sí, profe, ya vamos a pasar a resolver como las preguntitas, el material de trabajo que siempre tenemos para cada sesión, pero tenemos acá dos preguntas. Dice la profe Natalia, ¿cuál sería la diferencia entre modelo y enfoque? El modelo da una mirada, una conceptualización muy amplia, es decir, abarca gran cantidad de campos, gran cantidad de temáticas. No sé si me están viendo las manos, que no me estoy viendo yo porque tengo la pantalla. Sí, es demasiado amplio, ¿sí? Es demasiado amplio. El enfoque es centrarse en una particularidad, ¿sí? De eso, que obviamente no está desprendida del enfoque, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, de hecho lo hubo, Robert Gagné, él dijo, yo me voy a centrar en cómo es el aprendizaje, pero tomando los conceptos de la computación, creo que es de la informática, ¿no? Y del procesamiento de la información. Dice, cogió una gran teoría y solo miró un pedacito, y dio origen al enfoque que hoy en día se llama la tecnología educativa, que tuvo su auge en los años 50 y 60. Es mirar así, eso. Otro enfoque puede ser cómo son las relaciones de aprendizaje desde la perspectiva de género. Eso es un enfoque, porque no corresponde a una gran teoría. Es decir, a partir de las líneas gruesas que nos da y la conceptualización que tenemos, empezar a mirar situaciones particulares. Listo, y la otra pregunta es, ¿qué acciones, planes o procedimientos como ejemplos concretos nos podría dar para entender un poco más el concepto de estrategia? Bueno, vamos a mirar la estrategia. Voy a tomar un campo de un saber específico, por ejemplo, como en el campo de la informática. En el campo de la informática, yo no sé pero el nivel de manejo de informática que tengan, pero es el que me ocurre en este momento. Si ustedes miran en el campo de la informática, antes de abordar la programación, lo que se utiliza son los famosos diagramas de flujo. Entonces, los diagramas de flujo son gráficas que tienen círculos, rombos, flechas, pentágonos, una serie de cosas para diferenciar procesos, si la información entra, si la información sale, si la información se imprima, si la información se captura, si la información se almacena. En mi experiencia, en los años que yo tuve trabajando en informática, con estudiantes de bachillerato, yo fui profesor del Minuto de Dios y la Ateneo Juan Eudes en informática. Yo me encontré con muchos conflictos con eso, de generar diagramas de flujo. Entonces lo que yo me inventé es, dígale a su mamá que le explique una receta y hágala usted. Y grabe o escriba
paso a paso todo lo que usted está haciendo. Y dígame si el producto que usted vio que decía que se obtiene con la receta de reproducción que usted obtuvo. Y en todo caso, desde que analice es, siguiendo los pasos que usted siguió, le produce el mismo resultado. Y con eso empezaba a abordar el tema de la secuencialidad de paso a paso, antes de meterme con el diagrama. Esa fue una estrategia. ¿Por qué? Porque fue un conjunto de acciones orientadas a obtener un resultado y que no correspondía, digamos, en este momento no estaba planteado mediante gráficas, mediante diagramas, sino simplemente prepare un arroz, prepare un huevo tibio, prepare un arroz con leche, no sé, no recuerdo ahorita cuáles pudieron haber sido, pero haga la secuencialidad de lo que usted siguió. Eso es una estrategia. Desde el punto de vista puede que un profesor, digo yo, para enseñar fraccionarios no empieza a escribir un número sobre otro en el término de denominador y numerador, sino que, por ejemplo, parta un pan en 4 pedazos y luego repártelo, diga algo así. Estoy inventando que yo no soy matemático, ¿no? Pero diga usted cuántas partes del pan se comió cada uno. Entonces dice, lo partí en 4, él se comió una, él se comió las 2, él se comió la 3 y yo me comí la 4. Y ahí sí podría como empezar a introducirlo al tema de la notación de fraccionarios. Cosas que se me están ocurriendo en el momento. Pero eso ya depende también de cada uno. Es precisamente están parados en el saber que tiene el docente para resolver situaciones que se le presentan ahí, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces yo fui coordinador de convivencia, muchas veces, sobre todo con los pequeñitos, ¿no? Que le pegó, que le insultó, que le dijo tal cosa, y en lugar de entrar uno con el proceso disciplinario y valorar si era una falta leve, grave, no, pues pídale disculpa, que se abrace, que espero, empieza uno como a tratar cosas ahí en la situación. Esas son estrategias. La estrategia siempre es eso, algo que uno se inventa o una acción o un conjunto de acciones al que recurre para producir un resultado que espera, pues obviamente sea un resultado óptimo, ¿no? O un resultado satisfactorio o asertivo. ¿Satisfecha o quedan más dudas con eso? No, por acá dice la profe Elena, después de esta pregunta pasamos ya a resolver el material. ¿La estrategia hace parte de la metodología? Sí, sí puede ser, claro. Es que la método, es decir, todo lo que hablemos, desde que usted se siente, lo escriba, lo planifique, lo descomponga en pasos, lo periodice, está planeado, ¿cierto? La estrategia, uno planea las estrategias, uno dice, por ejemplo, hoy voy a formar los estudiantes en círculo y les voy a poner que hagan esto y lo otro. Y sucede que en ese momento los estudiantes ni fu ni fa en círculo. Y tampoco lo que planeó de actividad no le está funcionando. Después dice, no, ahora los voy a formar de a 2 de espaldas. Me estoy inventando aquí un ejemplo. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. En ese momento, la programación, el plan, el método, todo es el mismo. ¿Qué cambió? La forma, digamos, la acción que utilizó, es decir, cambió la estrategia. Entonces, la estrategia puede planificarse, pero también la estrategia, o sea, el docente, ante lo imprevisto, desarrolla una estrategia, una forma de resolverlo. Entonces, la estrategia también le abre el campo a lo no previsto, eso se dice a lo contingente, creo. No todo se puede planear. Y sería también absurdo que todo estuviera planeado. Listo. Hay una serie de preguntas con las opciones. ¿Cómo diría eso? No quiero utilizar ese término porque no es el sentido, pero en cierta forma también opera como una suerte de test de entrada, ¿cierto? Sobre los docentes, sobre lo que hemos hablado y sobre el saber propio de cada uno, su preconcepto. Así que no se trata de medir si está bien, si está mal, si sabe mucho, si sabe poco, no, sino de poder mirar que cada uno tenga para sí mismo un mapa, un estado, una fotografía, no la película, sino una fotografía es un cuadro quieto de la película. Es decir, que tenga un cuadro quieto de cómo está en este momento a responder las preguntas de ese tipo. ¿Queda claro el juego? Sí, profe. Yo acabo de enviar el enlace. Listo. Por favor, ingresan a ese enlace. Ahí se van a encontrar
las 10 preguntas y listo. A las 4:35, por tarde 4:35 retomamos, profes. Entonces, si quieren ya pueden empezar a organizar, a responder el material.